Hola a todos. Antes de empezar, tomen un momento para dejar un comentario con su nombre. Es siempre fascinante ver quiénes se unen a esta aventura. Y si les gusta la historia, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Bajo la lluvia. La lluvia caía a cántaros cuando Alejandro Castillo se quedó varado, esperando a su conductor. Frustrado, estaba a punto de echar a correr cuando una pequeña mano tiró de su manga. «Tenga, señor», dijo una niña, sosteniendo un paraguas rosa brillante. Él lo tomó. Su mirada se encontró con sus llamativos ojos azules. Sus ojos azules. Luego, a través de la lluvia, la vio a ella. La mujer que nunca pensó que volvería a ver. Y en ese momento, todo cambió. La lluvia caía a cántaros, empapando las calles de la ciudad en cuestión de segundos. Alejandro Castillo había pasado todo el día en reuniones, pasando de un negocio a otro sin un momento de pausa. Apenas había levantado la vista de su teléfono cuando salió de la imponente sede de Castillo Corporativo, esperando a su conductor. Pero tan pronto como sintió la lluvia helada calar su traje, se dio cuenta de que algo andaba mal. Su conductor llegaba tarde. Maldiciendo por lo bajo, Alejandro buscó refugio, pero la tormenta ya había inundado las aceras. La gente pasaba a toda prisa. Sus paraguas apenas resistían el viento. Detrás de él estaba su edificio de oficinas, pero volver a entrar significaría soportar las miradas de sus empleados. El director ejecutivo, atrapado bajo la lluvia como un hombre cualquiera. No le gustaba parecer vulnerable, ni siquiera en algo tan trivial como el mal tiempo. Entonces, justo cuando estaba a punto de echar a correr, una pequeña figura llamó su atención. Una niña estaba cerca de la entrada de una pequeña tienda, acurrucada bajo un toldo. No podía tener más de 6 años, con un largo cabello castaño oscuro que se rizaba ligeramente en las puntas. Sus ojos azules, brillantes y claros, destacaban contra la penumbra de la tormenta. Sostenía un pequeño paraguas rosa en sus manos, uno claramente destinado a un niño. Alejandro no se habría detenido si no se hubiera movido hacia él. «Tenga, señor», dijo suavemente, extendiendo el paraguas. «Se va a mojar». Alejandro parpadeó, momentáneamente desconcertado por el gesto inesperado. No estaba acostumbrado a que la gente lo ayudara, especialmente extraños, y mucho menos una niña. Miró el pequeño paraguas, luego a la niña, que lo miraba con nada más que una tranquila amabilidad. «Usted se mojará», señaló, agachándose un poco para encontrarse con su mirada. Ella se encogió de hombros, como si no importara. «Puedo esperar a mi mami bajo el toldo». Algo en la forma en que lo dijo hizo que el pecho de Alejandro se contrajera. Había una tranquila confianza en su voz, del tipo que proviene de un niño que ha aprendido a cuidarse solo de una manera que probablemente no debería. Dudó solo un momento antes de tomar el paraguas, sosteniéndolo con cuidado sobre su cabeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Carla». Él asintió, mirando hacia la tienda. «¿Y dónde está tu mamá?». «Trabaja aquí», respondió Carla, señalando la tienda detrás de ella. «Está adentro, pero saldrá pronto». Alejandro miró a través del cristal. La tienda era pequeña, y por lo que pudo ver, solo una persona trabajaba adentro. No podía verla con claridad, pero algo en la situación lo inquietó. Nunca había pensado mucho en las personas que trabajaban en lugares así. Personas que pasaban horas detrás de mostradores, mientras el resto de la ciudad pasaba a toda prisa sin mirarlos. Exhaló, ajustando su agarre en el pequeño paraguas. «Tu mamá trabaja tarde», Carla asintió. «A veces. La espero aquí, pero está bien. No me importa». Alejandro sintió una extraña pesadez en el pecho. No sabía por qué le molestaba tanto,
¿Por qué estaba allí, en medio de una tormenta, teniendo una conversación con una niña? Pero algo en ella, en la forma en que hablaba tan directamente, en la forma en que le había dado un paraguas sin esperar nada a cambio, hizo que le fuera imposible marcharse. Para un hombre que había pasado años construyendo muros a su alrededor, era una sensación desconocida. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la tienda se abrió. Y en el momento en que vio a la mujer que salió, todo dentro de él se congeló. Su aliento se quedó atascado en su garganta. Su agarre se apretó instintivamente alrededor del paraguas, porque de pie allí, luciendo tan atónita como él se sentía, estaba Laura Vidal, una mujer a la que no había visto en 6 años, una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Y en ese instante, mientras su mirada se movía de ella a Carla, la verdad lo golpeó como un maremoto. Esta no era una niña cualquiera. Esta era su hija. Laura se paralizó en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Por un segundo, pareció que podría darse la vuelta y huir, pero luego su mirada se desvió hacia Carla, que estaba a su lado, con el pequeño paraguas rosa aún en sus manos. El color se le fue del rostro y respiró con dificultad mientras avanzaba, sus brazos instintivamente buscando a su hija. «Carla, cariño, ¿qué haces aquí afuera?» Su voz era suave pero tensa. Carla le sonrió. «Mami», le di mi paraguas. Se estaba mojando. La mandíbula de Laura se tensó al volver su atención a Alejandro. «Ya veo». Alejandro apenas la escuchó. Su mente todavía estaba lidiando con la conmoción de volver a verla, con la tormenta de emociones que se estrellaba dentro de él. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos parpadeaban entre Laura y Carla. El parecido era innegable. Las mismas ondas castañas, los mismos rasgos delicados. Pero fueron los ojos lo que lo confirmó. Brillantes, llamativos, azules. Sus ojos azules. Todo su cuerpo se puso rígido mientras la verdad se asentaba. Carla no era solo una niña. Era suya. Una ola de ira surgió dentro de él, chocando con la conmoción que lo había dejado paralizado. Apretó el paraguas, obligándose a respirar, a concentrarse. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna de ellas lograba salir de su garganta. Laura se movió con incomodidad bajo su mirada. «Alejandro», dijo, su voz apenas un susurro. Habían pasado 6 años. 6 años de silencio. 6 años de no saber. 6 años. Y ella nunca se lo había dicho. «¿Es mía?» Su voz era más baja de lo que pretendía, firme pero llena de algo crudo y sin filtro. El aliento de Laura se cortó. Carla miró entre ellos, la confusión parpadeando en su rostro. «¿Mami?» Laura se arrodilló junto a su hija, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. «¿Por qué no entras, cariño? Estaré allí en un minuto». Carla dudó, mirando a Alejandro una última vez antes de asentir. Le entregó el paraguas con una sonrisa. «Puede quedárselo, señor». Algo en la forma en que lo dijo hizo que le doliera el pecho. Forzó una sonrisa, su voz más amable cuando le habló. «Gracias, Carla». Ella le hizo un pequeño saludo antes de entrar en la tienda. No, el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, el aire entre él y Laura se volvió pesado. La tormenta afuera no era nada comparada con la que se estaba gestando dentro de él. «Respóndeme», dijo, su voz más aguda ahora. «¿Es mía?» Laura soltó un lento y tembloroso aliento. «Sí», la palabra lo golpeó como un golpe físico. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello empapado de lluvia. 1000 emociones lucharon por dominar: ira, conmoción, incredulidad, dolor por los años que había perdido. «Nunca me lo dijiste». Su voz era tranquila, pero no suave. Laura se encogió.
Quise hacerlo. Él soltó una risa amarga. Pero no lo hiciste. Ella se estremeció. ¿Tienes idea de lo que me quitaste? Su voz estaba aumentando ahora, su compostura cediendo. 6 años, Laura. 6 años de su vida que nunca recuperaré. Los ojos de ella se humedecieron, pero parpadeó rápidamente, obligándose a mantenerse fuerte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. La mandíbula de Alejandro se apretó. ¿Lo correcto? Mantenerme alejado de mi hija. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero ella sacudió la cabeza. «No lo entiendes, Alejandro. Tú no eras...» exhaló bruscamente. «Tú no eras el tipo de hombre que quería una familia. En ese entonces, todo se trataba de tu carrera, tu empresa, tu próximo negocio. Tenía miedo de que si te lo decía, me resentirías por ello». Él la miró con incredulidad. «¿Así que en vez de eso simplemente desapareciste?» No sabía qué más hacer. Alejandro respiró lentamente, tratando de controlarse. Pero la rabia aún estaba allí. Había pasado años creyendo que Laura simplemente se había ido, sin saber que había estado llevando a su hijo. Su hija. Una pequeña parte de él le susurró que tal vez ella tenía razón. Tal vez el hombre que era en ese entonces no habría estado listo. Pero nada de eso importaba ahora, porque él estaba listo. Se enderezó, su voz más tranquila pero firme. «Quiero conocerla», Laura dudó. «Alejandro, no estoy preguntando, Laura». Su voz era inquebrantable, su decisión ya tomada. «Es mi hija, y no voy a alejarme de esto». Los labios de Laura se separaron ligeramente, como si hubiera esperado una reacción diferente. Por un momento, solo lo miró, buscando en su rostro lo que había debajo de su ira. Luego tragó, asintiendo lentamente. «De acuerdo, no era mucho, no era suficiente, pero era un comienzo. ¿Creen que Laura hizo lo correcto al irse? ¿O debió haberle dicho a Alejandro la verdad? ¿Creen que él realmente ha cambiado o solo está reaccionando al shock? Compartan sus opiniones en los comentarios». Alejandro había pasado toda su vida tomando decisiones calculadas. Había construido su imperio manteniendo el control. Pero ahora, por primera vez, entraba en algo completamente desconocido. Tenía una hija. Una niña de 6 años con ojos azules que reflejaban los suyos. Una niña que había estado viviendo sin él, sin saber que tenía un padre en alguna parte del mundo. Apenas recordaba cómo llegó a casa esa noche. Su mente estaba a 1000, tratando de procesar todo. Había estado tan concentrado en su trabajo, en construir un futuro que creía importante. Y todo este tiempo, este había sido el futuro que nunca supo que tenía. Cuando Laura había accedido a dejarlo ser parte de la vida de Carla, pudo ver la duda en sus ojos. Ella aún no confiaba en él, y no podía culparla. Por mucho que le molestara que le hubiera ocultado a Carla, también sabía que Laura tenía razón en una cosa. En ese entonces, probablemente no habría estado listo. Pero ahora no había nada en el mundo que importara más que recuperar el tiempo perdido. A la mañana siguiente, se encontró parado fuera de la pequeña cafetería donde él y Laura habían acordado reunirse. Era un lugar tranquilo, nada como los restaurantes de lujo a los que estaba acostumbrado. No estaba seguro de qué esperar, pero tan pronto como los vio sentados junto a la ventana, algo dentro de él cambió. Carla estaba coloreando en una servilleta con un crayón rojo, completamente concentrada en lo que estaba creando. Laura estaba sentada a su lado, con una taza de café en sus manos, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en él. Por un breve segundo, se la vio insegura, como si no estuviera segura de si él realmente se presentaría. Alejandro se acercó,
dudando solo un momento antes de sacar la silla frente a ellos. Carla levantó la vista, sus ojos azules llenos de curiosidad, pero sin dudar. Aún no sabía quién era él. No se daba cuenta de que el hombre sentado frente a ella se suponía que era alguien importante en su vida. Laura se aclaró la garganta. «Carla, ¿recuerdas al señor de anoche? El que te ayudó con tu paraguas». Carla asintió. «¿El que se mojó todo?» Alejandro sonrió. «Sí, ese era yo». Carla ladeó la cabeza. «Hoy se ve más seco». Él se rió. «Normalmente es el objetivo». Laura soltó un suspiro tranquilo antes de volverse hacia su hija. «Cariño, tengo que decirte algo muy importante». Carla dejó su crayón, sintiendo el cambio en el tono de su madre. Levantó la vista, esperando. Laura dudó solo un momento antes de hablar. «Alejandro, él es tu papá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro contuvo la respiración, observando a Carla, buscando cualquier señal de comprensión. Durante unos segundos, ella solo lo miró, sus pequeñas cejas fruncidas en señal de concentración. Luego preguntó, «¿En serio?» Alejandro asintió, su voz más suave de lo que esperaba. «Sí, en serio». Carla parpadeó, luego se volvió hacia Laura. «¿Como un papá de verdad?» Laura tragó. «Sí, mi amor, como un papá de verdad». Los pequeños dedos de Carla se curvaron alrededor de la servilleta en la que había estado coloreando. Volvió a mirar a Alejandro, estudiándolo con la misma concentración que había puesto en su dibujo. «¿Dónde has estado?» La pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miró a Laura, que miró su café, como si no pudiera decir nada. Alejandro respiró hondo. «No sabía de ti, Carla. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí antes». Carla no dijo nada de inmediato. Solo lo miró con esos ojos grandes y sabios, y por un segundo se preguntó si ella le diría que se fuera. Luego, tan rápido como había guardado silencio, tomó su crayón de nuevo y deslizó la servilleta por la mesa hacia él. «Puedes colorear conmigo si quieres, pero no lo estropees». El aliento que no se había dado cuenta de que estaba contuvo, finalmente escapó. Tomó el crayón, girándolo entre sus dedos antes de mirar a Laura. Ella los observaba de cerca. «Haré lo mejor que pueda». Mientras se inclinaba y comenzaba a colorear, se dio cuenta de algo. Esto no iba a ser fácil. No iba a compensar mágicamente 6 años en una sola conversación. Pero Carla no lo estaba alejando. Y eso era más de lo que podría haber esperado. Alejandro no había sabido qué esperar después de ese primer encuentro con Carla. Había entrado a la cafetería sintiéndose como un extraño, inseguro de si ella querría hablarle. Pero cuando le entregó ese crayón y le dijo que no arruinara su dibujo, algo cambió. Ella lo había dejado entrar, aunque solo un poco. Ese pequeño momento había sido suficiente para convencerlo de una cosa. Él no se iba a ir. Al día siguiente, se encontró de pie frente al pequeño edificio de apartamentos donde vivían Laura y Carla. No se parecía en nada a los rascacielos de lujo a los que estaba acostumbrado, pero estaba bien cuidado, con macetas de flores que bordeaban los pequeños balcones y el débil sonido de un televisor que salía de una ventana abierta. No había sido invitado, exactamente, pero después de dejar la cafetería el día anterior, Laura había aceptado a regañadientes que pasara más tiempo con Carla. Al levantar la mano para llamar, dudó. Esto no era una sala de juntas, y no había un contrato que negociar. Esta era su hija, una niña a la que nunca había conocido, y ahora estaba parado en su puerta, esperando ganarse un lugar en su vida. Respiró lentamente y el petó. La puerta se abrió un momento después, y Laura estaba allí, luciendo a la vez sorprendida
y cautelosa. Miró la hora en su teléfono antes de volver a mirarlo. «Llegaste temprano». Alejandro sonrió ligeramente. «Pensé que era mejor que llegar tarde». Ella suspiró, pero se hizo a un lado, dejándolo entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban llenas de dibujos de colores, algunos enmarcados y otros pegados sin mucho orden. Había algunos animales de peluche esparcidos por el sofá, y un tenue olor a algo dulce en el aire. Galletas, quizás. «Carla está en su habitación», dijo Laura, cruzándose de brazos. «Aún no sabe que estás aquí». Alejandro asintió, pasándose una mano por el cabello. «¿Cómo está?» Laura dudó. «Tranquila, está pensando en las cosas. Hace muchas preguntas, pero así es ella». Él pudo escuchar el tono protector en su voz. Ella no iba a dejar que él lastimara a su hija. Y aunque todavía estaba furioso por haberle ocultado a Carla durante tanto tiempo, respetaba eso de ella. Había criado a su hija sola, y eso no debió ser fácil. «Solo quiero una oportunidad, Laura», dijo, su voz baja pero firme. «Eso es todo lo que pido». Ella lo estudió por un largo momento antes de finalmente asentir. «De acuerdo, puedes entrar». La siguió por el pasillo hasta una pequeña habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y dentro, Carla estaba sentada en el suelo, organizando cuidadosamente una fila de muñecas. Aún no los había notado, demasiado concentrada en su mundo imaginario. Laura se aclaró la garganta suavemente. «Carla, cariño, tienes una visita». Carla levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron un poco cuando vio a Alejandro parado en el umbral. Lo miró por un momento antes de inclinar la cabeza. «¿Volviste?» Alejandro sonrió, entrando. «Dije que lo haría». Ella lo consideró por un segundo. Luego asintió como si aprobara su respuesta. «¿Quieres ayudarme?», señaló las muñecas. «Estamos teniendo una fiesta de té, pero una de ellas no tiene asiento». Alejandro levantó una ceja. «¿Cuál?». Carla señaló una muñeca con cabello castaño rizado y un vestido amarillo. «Ella. Es nueva, así que todavía no sabe dónde sentarse». Algo en la forma en que lo dijo hizo que le doliera el pecho. Lentamente se agachó en el suelo, sentándose frente a ella. «Bueno, creo que podemos resolver eso». Carla le entregó la muñeca, observando atentamente cómo ajustaba su lugar en la fila. Ella estudió su trabajo por un momento, luego asintió en señal de aprobación. «Así está mejor». Laura se apoyó en el umbral, con los brazos cruzados, una pequeña pero ilegible sonrisa en sus labios. Alejandro la vio mirándolos, pero no dijo nada. Sabía lo que estaba pensando. Estaba tratando de averiguar si él hablaba en serio, si realmente iba a estar allí, o si se iría en el momento en que las cosas se pusieran difíciles. Él no se iba a ir. Carla sirvió té imaginario en pequeñas tazas de plástico. Luego le entregó una. «Tienes que sostenerla con elegancia», le indicó, demostrando levantando el dedo meñique. Alejandro sonrió, imitando sus movimientos. «¿Así?». Ella se rió. «Sí, esa es la forma elegante». Por primera vez desde que la conoció, vio algo diferente en su expresión. Confianza. Aún no era mucha, pero estaba allí. Y por primera vez en su vida, nada en el mundo se sintió más importante que ganársela. Alejandro había pasado toda su vida haciendo tratos, construyendo un imperio y asegurándose de que nada se dejara al azar. Sin embargo, de alguna manera, se había encontrado sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de una niña de 6 años, equilibrando cuidadosamente una taza de té de plástico entre sus dedos, mientras participaba en una fiesta de té imaginaria. Era surrealista, y al mismo tiempo, se sentía como lo más importante que jamás había hecho. Carla estaba completamente en su mundo.
Arreglaba sus muñecas en posiciones precisas, ajustando sus pequeñas tazas de plástico y asegurándose de que cada una tuviera la misma cantidad de té. De vez en cuando, lo miraba, como si evaluara su participación, decidiendo en silencio si realmente estaba jugando o solo le seguía la corriente. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó, sus pequeñas manos alisando la falda de su muñeca favorita. Alejandro dejó su taza con cuidado y asintió. Creo que esta podría ser la fiesta de té más elegante en la que he estado. Carla se rió, claramente complacida con su respuesta. Es porque la planeé muy bien, dijo con orgullo. Solo las mejores fiestas de té tienen galletas, pero se nos acabaron. Alejandro miró a Laura, que estaba apoyada en el marco de la puerta, observándolos con los brazos cruzados. Pudo ver cómo lo estudiaba, cómo su expresión parpadeaba entre la diversión y la duda. Ella estaba esperando a ver si él se rendiría, si se aburriría, y decidiría que jugar a fingir con una niña no valía su tiempo. Ella no sabía que nada en su vida se había sentido más importante. Creo que puedo arreglar eso, dijo, volviéndose hacia Carla. ¿Qué tal si vamos a comprar galletas de verdad? Los ojos de Carla se iluminaron al instante. ¿En serio?, Alejandro asintió. Absolutamente, pero tienes que prometer que elegirás las mejores. Ella sonrió. Siempre elijo las mejores. Laura se enderezó. Su expresión se volvió más cautelosa. Alejandro. Él se encontró con su mirada, sintiendo su vacilación. Ella todavía estaba tratando de proteger a Carla, todavía tratando de averiguar si todo esto era temporal. No podía culparla por eso. Solo quiero llevarla a comprar algunas galletas, dijo suavemente. Nada más. Laura exhaló, sus dedos apretándose alrededor de sus mangas. Luego, después de una larga pausa, asintió. De acuerdo. Carla aplaudió e inmediatamente agarró su mano, tirando de él hacia la puerta con más fuerza de la que esperaba para alguien tan pequeño. ¡Vamos, vamos! Él se dejó arrastrar. Una pequeña risa escapó mientras la seguía. Laura tomó su abrigo y las llaves, claramente sin dejarlos ir a ninguna parte sin ella. Y en cuestión de minutos, caminaban por la calle hacia una pequeña panadería a unas pocas cuadras de distancia. La lluvia había cesado, pero el pavimento todavía estaba húmedo, y el cielo estaba surcado por los últimos toques de la luz del sol que se desvanecía. Carla prácticamente saltaba de alegría, agarrada de las manos de ambos mientras agitaba los brazos emocionada. «Me gusta este lugar», dijo, señalando la panadería. «Tienen galletas de chispas». Alejandro sonrió. «Eso suena como el mejor tipo». Carla asintió con seriedad. «Lo son». Cuando entraron, el olor a pan fresco y azúcar llenó el aire. Carla inmediatamente presionó sus manos contra el mostrador de vidrio, escaneando las filas de galletas con intensa concentración. La joven detrás del mostrador le sonrió antes de mirar a Alejandro. «Parece que habla en serio», dijo la mujer con una pequeña risa. Alejandro sonrió. «Es una profesional». Carla se volvió hacia él con un asentimiento exageradamente serio. «Tienes que elegir sabiamente». Se agachó a su lado, bajando la voz como si estuvieran tomando una decisión de alto secreto. «¿Cuáles son las ganadoras?» Carla señaló una bandeja cerca del centro. «Las de chispas, y tal vez las de chispas de chocolate». Alejandro se puso de pie y le hizo un gesto a la empleada. «Nos llevaremos una docena de cada». El rostro de Carla se iluminó, y Laura, que había estado observando en silencio, sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. «¿La vas a consentir?» Alejandro la miró. «Se lo merece». Algo parpadeó en la expresión de Laura. Algo más suave, pero no discutió. Una vez que las galletas estuvieron empacadas en una pequeña caja, Alejandro le entregó la bolsa a Carla. Ella la sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso, y por un momento solo lo miró.
como si tratara de entender algo. «Hola, señor», preguntó después de un momento. Alejandro levantó una ceja. «Sí», ella dudó, moviéndose de un pie a otro. «¿Estará aquí mañana?» Su pecho se tensó, y no dudó ni un segundo. «Sí». Carla lo estudió por otro momento antes de asentir, como si decidiera creerle. Luego le agarró la mano de nuevo. «De acuerdo, vamos a comer galletas». Mientras caminaban de regreso al apartamento, Alejandro sintió que algo se asentaba dentro de él. Era pequeño, apenas perceptible, pero estaba allí. Este era el comienzo de algo real. Alejandro siempre había creído que las relaciones, ya fueran en los negocios o en la vida, se construían sobre la confianza. Pero la confianza no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Tenía que ganarse, pieza por pieza, momento a momento. Y en ese momento, estaba en la pequeña cocina de Laura, dándose cuenta de cuánto trabajo tenía por delante. Carla estaba sentada en la mesa, felizmente masticando una galleta, sus pies colgando. Parecía completamente a gusto, como si fuera lo más natural del mundo tenerlo sentado frente a ella. Laura, por otro lado, estaba apoyada en el mostrador, con los brazos cruzados, observándolo cuidadosamente. No había dicho mucho desde que regresaron de la panadería. Lo estaba dejando estar allí, dejar que pasara tiempo con Carla, pero la tensión en sus hombros le decía que todavía estaba esperando que algo saliera mal. Carla le dio otro mordisco a su galleta y ladeó la cabeza. «¿Tienes una casa?» Alejandro parpadeó ante la pregunta inesperada. «Sí, la tengo». Sus cejas se fruncieron ligeramente. «¿Es una casa grande?» Él dudó antes de responder. «Es bastante grande». Carla asintió pensativamente. «¿Es solitaria?» La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que debería. Él nunca había pensado en su casa de esa manera. Era elegante, moderna y meticulosamente diseñada, pero nunca se había sentido solitaria para él. Al menos, no hasta ahora. «A veces», admitió. Carla se lamió un poco de glaseado de los dedos, considerando su respuesta. «Deberías conseguir un pez». Alejandro se rió. «¿Un pez?» Ella asintió, completamente seria. «Sí, no hablan, pero son buena compañía». Laura soltó una risa tranquila desde el mostrador. «Carla tiene una cosa con los peces». Carla sonrió. «Sí, son mis favoritos». Alejandro se inclinó ligeramente. «¿Qué pasa si no sé cómo cuidar un pez?» Carla se quedó boquiabierta, como si hubiera admitido algo escandaloso. «Eso es muy fácil. Solo les das de comer y hablas con ellos para que no se sientan tristes». Él sonrió. «Así que tendría que hablar con el pez». Carla asintió. Luego tomó otra galleta. «Sí. De lo contrario, también se sienten solos». Algo en su inocencia, su simple lógica, hizo que su pecho se contrajera. Había pasado años rodeándose de las personas más poderosas del mundo, personas que hablaban de tratos y contratos y negociaciones. Pero aquí estaba esta pequeña niña, explicándole casualmente que la soledad podía resolverse con algo tan simple como hablarle a un pez. Laura finalmente habló. «Tiene razón. Sueles hablar solo cuando estás pensando». Alejandro la miró. «Eso es diferente». Laura se encogió de hombros. «No para un pez». Carla se rió, encantada con la idea. Alejandro exhaló lentamente, observándolas interactuar. Tenían su propio ritmo, su pequeño mundo en el que él apenas ahora estaba entrando. Y por primera vez en mucho tiempo, quería entrar. «Quizás consiga uno», dijo finalmente. Carla aplaudió. «¿Puedo ayudarte a elegirlo?» Alejandro sonrió. «Por supuesto». Ella sonrió, completamente satisfecha con este giro de los acontecimientos. Laura sacudió la cabeza, pero había algo más suave en su expresión ahora, algo menos defensivo. Alejandro se recostó en su silla,
observando a Carla mientras hablaba felizmente sobre todos los diferentes tipos de peces que podían conseguir. Lo estaba dejando entrar, poco a poco, y por primera vez en su vida, no quería apresurar ni un segundo. Alejandro nunca pensó que un viaje a una tienda de mascotas se sentiría como un momento tan importante en su vida. Sin embargo, allí estaba, caminando junto a Carla mientras ella lo guiaba por los pasillos, su pequeña mano envuelta firmemente alrededor de la suya. Prácticamente rebotaba de emoción, sus ojos escaneando los tanques llenos de diferentes tipos de peces, señalando a cada uno como si fuera una experta. «Ese es demasiado pequeño», dijo, deteniéndose frente a un tanque lleno de pequeños peces de neón. «Y ese nada demasiado rápido», señaló a otro. «Y ese parece gruñón». Alejandro sonrió. «Grándola, gruñón». Carla asintió con seriedad. «Sí. No quieres un pez gruñón. No les gusta la compañía». Él contuvo una carcajada, mirando a Laura, que los observaba con ojos divertidos. Ella se había mantenido mayormente callada durante el viaje, dejando que Carla tomara el mando. Era obvio que todavía estaba procesando lo rápido que las cosas habían cambiado en la última semana, cuando de repente Alejandro se había convertido en parte de su mundo. Él sabía que ella estaba esperando que él se equivocara, que se echara para atrás, que decidiera que esto era demasiado para él. Él no se iba a ir a ninguna parte. Carla jadeó de repente, tirando de su mano. «Ese». Presionó sus pequeñas manos contra el vidrio de un tanque cerca del centro del pasillo. Dentro, un pequeño pez beta azul nadaba perezosamente. Sus aletas se arrastraban detrás de él como seda. Alejandro se agachó a su lado. «¿Por qué ese?» Carla sonrió. «Porque se ve elegante. Y es azul, como nuestros ojos». Algo en su pecho se tensó ante sus palabras. Laura exhaló suavemente detrás de ellos. «¿De verdad vas a hacer esto?» Alejandro se volvió para mirarla. Suena sorprendida. Ella se movió ligeramente, cruzando los brazos. «Supongo que lo estoy. No pensé que fueras el tipo de persona que tendría una mascota». Alejandro miró a Carla, que ahora hablaba felizmente con el pez a través del cristal. «No lo era», admitió. «Pero tampoco era el tipo de persona que tendría una hija. Las cosas cambian». La expresión de Laura se suavizó, pero no dijo nada. Unos minutos después, el empleado metió cuidadosamente el pez en una pequeña bolsa de plástico, entregándosela a Carla. Ella lo acunó con cuidado, mirando a Alejandro con ojos brillantes. «Necesita un nombre», Alejandro pensó por un momento. «¿Qué tal, Finn?» Carla ladeó la cabeza. «Finn», dijo el nombre varias veces, probándolo antes de asentir. «Me gusta». Mientras caminaban hacia la caja, Alejandro notó la naturalidad con la que Carla ahora sostenía su mano, como si siempre lo hubiera hecho. Era algo tan simple, pero significaba más para él de lo que podía explicar. Laura también debió notarlo, porque cuando la miró, ella los observaba con algo indescifrable en sus ojos. Después de pagar el pez y todos los suministros que necesitaban, salieron de nuevo, la fresca brisa de la tarde rozándolos. Carla se adelantó un poco, sosteniendo la bolsa con Finn, con cuidado en ambas manos. Alejandro se volvió hacia Laura, su voz más baja para que Carla no lo escuchara. «Todavía no crees que me quedaré, ¿verdad?» Laura suspiró, metiendo un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. «Quiero hacerlo, Alejandro, pero lo he hecho sola durante 6 años. No sé cómo simplemente dejarte entrar». Alejandro no dudó. «Entonces déjame demostrártelo». Ella lo miró, sus ojos marrones buscando algo. Tal vez seguridad, tal vez certeza. Finalmente, asintió. «De acuerdo». No fue un gran gesto,
No fue una promesa envuelta en palabras floridas, pero fue un paso, y eso era todo lo que necesitaba. La semana siguiente, Alejandro se encontró parado en el pequeño apartamento de Laura, observando atentamente cómo Carla se inclinaba sobre la pecera, con la nariz casi pegada al cristal. Finn, ahora instalado en su nuevo hogar, nadaba perezosamente, ajeno a la importancia de su presencia. Carla había pasado casi una hora asegurándose de que todo estuviera perfecto, colocando las pequeñas decoraciones exactamente donde quería, ajustando la temperatura del agua con la ayuda de Laura, e incluso susurrándole a Finn para asegurarse de que se sintiera bienvenido. Alejandro nunca había visto a un niño tan interesado en algo tan pequeño, pero tal vez no se trataba solo del pez. Tal vez esta era su forma de procesar todo, de adaptarse al hecho de que de repente tenía un padre en su vida. Laura se apoyó en la encimera de la cocina, observando desde la distancia. Había estado más callada de lo habitual esa noche, y Alejandro podía decir que todavía estaba lidiando con el cambio en sus vidas. Había pasado 6 años creyendo que tenía que hacer esto sola. Dejarlo entrar no iba a suceder de la noche a la mañana. Carla finalmente se alejó de la pecera y corrió hacia el sofá, subiéndose al lado de Alejandro sin dudar. La primera vez que había venido aquí, había dudado, manteniendo su distancia, observándolo cuidadosamente como si tratara de averiguar si era real. Ahora, se acurrucó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Apoyó la cabeza en su brazo, dejando escapar un pequeño suspiro. A Finn le gusta su nueva casa. Alejandro sonrió. Creo que sí. Ella lo miró. Lo cuidarás bien, ¿verdad? Él asintió. Por supuesto. Tendrás que revisarlo a veces, aunque sea, para asegurarte de que estoy haciendo todo bien. Carla sonrió. Puedo hacer eso. Laura se acercó entonces, sentándose al otro lado del sofá. No dijo nada al principio. Solo observó a Carla mientras descansaba contra Alejandro. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que le dijo que todavía tenía miedo de creer que esto era real. Carla bostezó. Sus pequeños dedos se curvaron en la manga de su camisa. ¿Podemos hacer esto de nuevo mañana? Alejandro sintió que algo se tensaba en su pecho. Antes de que pudiera responder, Laura habló. Mañana no, cariño. Alejandro tiene trabajo. Carla frunció ligeramente el ceño, pero no se apartó. ¿Volverás después? Alejandro se encontró con la mirada de Laura por encima de la cabeza de su hija. Sabía lo que ella estaba esperando. Sabía que este era el momento que realmente importaba. Estaré aquí, dijo con firmeza. Todos los días, mientras me quieran. Carla consideró sus palabras por un momento antes de sonreír, satisfecha. Laura exhaló lentamente, mirando sus manos antes de finalmente hablar. Estoy tratando de creer que esto es real, admitió suavemente. Alejandro se acercó, posando su mano ligeramente sobre la de ella. Lo es. Ella lo miró entonces, y por primera vez desde que había descubierto la verdad, vio algo cambiar en su expresión. No duda, no vacilación. Esperanza. La pequeña voz de Carla rompió el silencio. ¿Papi? El aliento de Alejandro se quedó atascado. La había escuchado llamarlo así una vez antes, pero esta vez fue diferente. Esta vez se sintió como si ella lo supiera. Él tragó con fuerza, obligándose a mantener la voz firme. Sí, cariño. Carla bostezó de nuevo. Sus ojos se cerraron mientras se acurrucaba más cerca de él. Me alegro de que estés aquí. Alejandro cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se asentaran profundamente en su pecho. Había pasado toda su vida construyendo algo que creía que importaba,
Había creído que el éxito se medía en poder, en riqueza, en control. Pero sentado allí, con su hija acurrucada contra él, con Laura finalmente dejando que sus muros se agrietaran un poco, se dio cuenta de que se había equivocado. Esto era lo que importaba, y no iba a desperdiciar ni un segundo más. Conclusión y sugerencias. El final de esta historia es conmovedor y profundamente satisfactorio, porque no se trata solo de que Alejandro descubra que tiene una hija. Se trata de redención, segundas oportunidades y el poder de elegir a la familia. Alejandro comienza como un hombre que aparentemente lo tiene todo: riqueza, poder y control. Pero a través de Carla, se da cuenta de que nada de eso se compara con lo que le ha faltado. Su viaje no se trata solo de reclamar un título como padre. Se trata de demostrar, a través de acciones en lugar de palabras, que es alguien que se presentará, día tras día, pase lo que pase. El papel de Laura es igual de vital. No es solo un obstáculo o un interés amoroso. Es una madre que ha pasado 6 años protegiendo a su hija de la única manera que sabía. Su vacilación no se trata de castigar a Alejandro, sino de asegurarse de que Carla no salga lastimada. Verla dejarlo entrar lentamente, permitirse tener esperanza de nuevo, es tan poderoso como la transformación de Alejandro. Pero el verdadero corazón de la historia es Carla. Ella ya es el puente entre ellos, el alma inocente que simplemente quiere amor y estabilidad. Su tranquila confianza, su disposición a aceptar a Alejandro sin dudar, y la forma simple en que lo llama papi al final, es lo que hace que la resolución sea tan emocional. Esta no es una historia sobre un hombre que de repente se convierte en padre de la noche a la mañana. Se trata de ganarse ese lugar, de sanar viejas heridas y de darse cuenta de que la familia no se trata del tiempo que has perdido, sino de los momentos que te niegas a perder en el futuro. La escena final, donde Carla se duerme contra Alejandro, es una representación perfecta de eso. No es dramática, no es grandiosa, es simplemente real. Y a veces, los momentos más tranquilos son los que más significan. Espero que esta historia te haya tocado tanto como a mí. ¿Qué crees que Alejandro le enseñará a Carla? ¿Y qué crees que Carla le enseñará a él? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias.